Hoy vamos a hablar de un pedazo de autor que si no habéis leído nada de él y os encanta la novela histórica, es un gran pecado por parte vuestra. Yo os voy a nombrar una serie de títulos a ver si os suena de algo. Si yo os digo Yo Claudio, El Conde Belisario, El Bellocinio de Oro, bueno, esas tres mismos, ¿a quién os suena? Fácil. Todos tienen un identificador común que son del mismo autor. Un autor que es Robert Graves. Robert Graves, que para mí es uno de los grandes autores clásicos, para mí ya de novela histórica, y que sinceramente pocas novelas de él me podría decir que pueda decir que no me gusten, ¿vale? Además que más de una de sus novelas ha sido adaptada al cine y a series y con muy buen hacer. ¿De qué novela vamos a hablar hoy de Robert Graves? Quizás una que no es tan conocida, pero que yo os invito a conocer a partir de esta reseña que os voy a hacer. Se trata de La hija de Homero. Aquí la tenéis, de Robert Graves, ¿vale? No es un libro como diría, muy extenso, ¿vale? Tiene como poco más de 300 páginas, ¿vale? No se os va a hacer pesado, por lo menos a mí no se me hace pesado, aunque hay mucha gente que dice que la manera que tiene de escribir Robert Graves es un poco, no sé, densa, ¿no? Para mí no lo es, personalmente, pero bueno, todo es cuestión de gusto. Aquí para mí, Robert Graves descubre un personaje o lo desarrolla más que yo creo que en la historia clásica no se le ha dado la importancia que a lo mejor debería dársela, ¿no? ¿Y de qué me estoy hablando? Pues mira, Robert Graves aquí narra la historia de una notable princesa italiana, Nausicaa, ¿vale? Que vivió 700 años antes de Cristo, más o menos, y salvó el trono de su padre de las ambiciones de los usurpadores y a dos de sus hermanos de una muerte violenta, librándose ella misma de un desagradable matrimonio gracias a la inesperada ayuda de un noble cretense que había naufragado en las costas de Sicilia. Con esta novela, Robert Graves analiza la teoría que lanzó Samuel Butler en 1896 con la autoría de La Odisea. Hay que atribuirla a una princesa siciliana que además se retrató a sí misma con el personaje de Nausicaa. Samuel Butler, traductor inglés de La Odisea, quien a finales del siglo XIX tuvo el atrevimiento de defender, y digo atrevimiento porque de defender que la Ilíada y la Odisea estaban escritas por manos diferentes. Ya, ojo, y aquí viene lo importante. En cuestión de la Odisea, esta última no la había escrito Homero, pues tras un análisis pormenorizado por parte de Butler, llegó a la conclusión de que fue escrita por una mujer, poniendo en pie de guerra a la crítica literaria vitoriana, porque, amigos, en aquella época las mujeres todavía no eran, bueno, en aquella época y años después todavía, ¿eh? O sea, no podríamos decir que a partir de esta obra cambió la cosa, no. Los puso o sea, parecía que las mujeres no podían formar parte del mundo de las artes y las literaturas, y era pecado decir que podía haber escrito una obra de tal magnitud. ¿Por qué Grace consigue para nosotros introducirnos en un mundo pero que muy bien detallado? Pues muy fácil, porque la prosa magníficamente escrita y esculpida, cuidada, delicada de este poeta, nos traslada mediante una ambientación rigurosísima y extremadamente muy coherente, para mí personalmente muy coherente, al Mediterráneo de hace casi 3000 años. Nada más empezar a leer, el mundo que nos rodea se nos desdibuja totalmente y nos encontramos en las costas de Sicilia, ¿vale? Bañadas por el sol. Parece como si estuviera, bueno, de hecho aquí no lo veis, pero yo vivo en Canarias y aquí ahora mismo es casi como si dijéramos estoy en Sicilia, ¿no? Salvando las distancias. Pero personalmente, por mucho que quieran decir en el cine, en las obras y tal, para mí Canarias es mejor que Sicilia, digan lo que digan, ¿vale? Bañadas por el sol y el perfume del mar, ¿vale? Totalmente sin saber cómo ya nos vemos inmersos, metidos en la piel de la princesa Nausicaa, que es la protagonista y la que narra esta historia costumbrista llena de intrigas, aventuras y pero que transcurre en un tiempo tan lejano, pero que a la vez es tan cercano. Quizás la manera de escribir Graves, como os he dicho al principio, con su particular prosa poética, se puede hacer un poco pesada, ¿no? La lectura, ¿no? Sobre todo más a los profanos de este autor. Yo personalmente no es que sea una de mis favoritas esta novela,
pero sí la disfruté en todo su momento. Pero principalmente porque lo que os dije antes, porque soy un fan de este autor, de Robert Graves. Y yo os invito personalmente, si no habéis leído ninguna de ellos, Claudio, todas estas que os nombré antes, El Bellocinio de Oro, que le deis una oportunidad. Y si os gusta, darle una oportunidad a esta que es menos conocida. Recordad, La hija de Homero, de Robert Graves. Os deseo una buena lectura y vamos a ver de qué hablamos en el siguiente vídeo del último bar.